Cuando nosotros pensamos, en cambio, en la hazaña del corredor de maratón, las cosas cambian. Según la leyenda, el corredor de maratón, cuando estuvo Grecia peleando contra Persia, corrió 40 kilómetros desde el campo de batalla hasta Atenas para dar la noticia que habían ganado la guerra, según una de las historias, y la otra para pedir ayuda. El hecho es que el corredor, claro, no estaba acostumbrado a correr tanto, pero murió después de haber hecho su hazaña, ¿no? Esa es, en cambio, un ejemplo de alguien que se ciñe a un plan, que obedece instrucciones y que no ha refutado nada. Y tenemos un caso más que nos puede dar una luz de lo que vamos a mirar hoy. El maracanazo de Uruguay en el 16 de julio de 1950 en Brasil. Casi 200,000 personas en el estadio jugaban contra el equipo favorito del mundo y lograron derrotarlo. Y si ven la foto de la selección uruguaya, para los estándares actuales como que no eran muy atléticos, pero en cambio tenían un objetivo común, estaban movidos por algo que les generaba un espíritu de grupo, de equipo, que les impulsó, por un lado, a lograr el objetivo que les demandaba el país. Por otro, estaban con la idea de que lo podían lograr. Entonces aquí tenemos la unión de tanto los sentimientos como la obligación. Y el resultado obviamente es óptimo. Ahora que se cumplen los 20 años de Manifiesto Ágil, existen algunos conceptos que han salido de muchos de los creadores, de los firmantes del primer manifiesto. Y lo que quiero es que tengan en cuenta las dos últimas afirmaciones que vemos acá en la lámina. Y dice que no sé de dónde sacó la gente la idea de que los equipos ágiles son entidades igualitarias, desprovistas de gerentes y líderes, según Bob Martin, ¿sí? Y otra cosa que también Andrew Hunt dice es que es mucho más cómodo seguir reglas que se dan y afirmar que se está haciendo según las reglas que tomar la iniciativa. Bajo ese punto de vista, cuando nosotros hablamos de equipos de trabajo, es importante tener liderazgo. Es necesario que exista una persona que guíe el equipo. Y es necesario también encontrar cuáles son esos motores, cuáles son los diferenciadores de cada persona dentro del equipo. Cuando estamos frente a un equipo y somos los líderes, y no es solamente el pensar que el Scrum Master, en el caso del marco ágil, sea el que lidere. El liderazgo proviene de cada una de las personas que están dentro del equipo. Es fácil encontrar, cuando hablamos de equipos técnicos, la posibilidad de dirigirse a ellos, de dirigirse al equipo técnico desde un punto de vista transformacional y transaccional. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de equipos técnicos específicamente, lo que le mueve a la mayoría del personal técnico es el reconocimiento, es encontrar la grandeza. Cuando ellos encuentran el punto de que compitiendo que puedan ser reconocidos, que su esfuerzo es reconocido, que lo que están haciendo no solamente se queda para el momento, sino que tiene trascendencia. Y bajo ese punto de vista, la innovación es uno de los pilares. Entonces, ¿qué sucede cuando un equipo se queda pegado a una norma, a una forma de hacer las cosas, al mismo tipo de trabajo todos los días, donde no existe innovación, donde el reconocimiento empieza a desaparecer? Ese equipo ya no se va
comprometer. El problema es que el compromiso que nace de ese equipo solamente se puede orientar normalmente con la persona que coordina el proyecto, con la persona que está dando la cara por la empresa, pero el personal técnico no se siente parte del mismo. Si bien es cierto, hace las cosas, pero el sentirse como una pieza más no existe. El otro punto es cuando es transaccional. Cuando yo hablo de un liderazgo transaccional sobre un equipo técnico, también hablo de un punto muy importante que es el orgullo profesional. El orgullo profesional, lo que mueve a los científicos y a los ingenieros normalmente, es que logran hacer las cosas bien. Y aquí aparece un punto que se podría decir, puede causar problemas. Cuando el liderazgo no se enfoca de manera de encontrar valor. Nosotros hablamos mucho de generar valor, pero también existen casos donde el trabajo bien hecho no específicamente va a generar un valor. Supongamos, alguna vez tuvimos un proyecto en donde había que poner impresoras en un banco. Entonces, la idea era poner impresoras un tanto más baratas, que tengan un X rango de eficiencia frente a las que estaban allí. Entonces, si bien se encontró el modelo, el trabajo de personalización fue tan grande que a pesar de que el objetivo de tener una mejor impresora se cumplía, pero en cambio el costo se agrandaba. Entonces, ese problema del orgullo profesional tiene que ser controlado de manera adecuada. Si bien es cierto, el liderazgo transaccional y el transformacional pueden lograr objetivos, el otro lado de la medalla está en encontrar el valor, en trabajar lo adecuado y animar al equipo que se recargue, es decir, que pueda cambiar, que tenga la posibilidad de obtener resultados que generen valor. Si es cierto, están comprometidos con eso. ¿Por qué aparece el compromiso? ¿Qué pasa cuando el líder que está dentro del equipo o el que va a dirigir el equipo no es un líder servicial? El líder servicial lo que hace es remover impedimentos, ayudar a identificar cuáles son las posibilidades de crecimiento de cada uno de los miembros del equipo. Es un liderazgo subordinado, es el liderazgo que no imparte opiniones desde una sola óptica, sino que busca consensos, pregunta, se apoya en las personas que saben en muchas de las áreas que tiene el equipo como un ecosistema, porque no todas las personas es que son una caja cerrada con un único modelo. Cada uno tiene diferentes valores, diferentes formas de ver las cosas, conoce metodologías, conoce tecnologías. Hay una persona que es la chispa del equipo para ponerle humor en los momentos requeridos, hay otro que es serio, etcétera. Entonces, el líder lo que tiene que hacer es buscar que todos esos valores intrínsecos del equipo aparezcan. ¿Qué pasa cuando Tom Watson en IBM en 1950 se hace cargo de la empresa y dice, nosotros vamos a producir computadoras? Se salía del giro de negocio que tenía la compañía. Empiezan a producir computadoras, se convierte en la empresa de computadoras más grande hasta 1970 y algo. Y luego llega otro grupo de gerentes que solamente ven el beneficio económico en IBM y IBM cae otra vez. Cae del grupo, del sitial en el que estaba y pierde mercado porque no existe visión del líder, no sabe cómo hacer las cosas. Es el mismo espíritu cuando se baja a los equipos de trabajo.
la visión que debe tener el líder, de saber qué es lo que puede pasar, de cómo le va a afectar, de cuáles son las potencialidades del equipo. Y eso se traduce en un compromiso, en liderar al equipo técnico, de manera que encuentre formas creativas de resolver problemas cuando se consulta. Que cuando se pida un sobreesfuerzo lo hagan, que si es que tienen que cumplir una fecha, ellos mismos se autogestionen y puedan trabajar incluso en jornadas extendidas. Bueno, también hay otro capítulo de las jornadas extendidas que de pronto para otra charla valdrá. Como un punto nada más de las jornadas extendidas se entiende por análisis que se han hecho que el óptimo es máximo 60 horas en la semana. Fuera de eso, hay degradación del trabajo. Ese, ese compromiso, esa unión del equipo, deja de lado, por ejemplo, el hecho de recibir un emolumento económico. Cuando una persona hace con otra, hace un pacto con otra y espera que se mantenga, eso se define como compromiso. Es mantener una acción sin que importe cuáles son los problemas por delante. El compromiso más común que tenemos en la sociedad es el matrimonio, cuando dos personas acuerdan vivir el resto de su vida bajo ciertas reglas que vienen del lado espiritual, ético, moral, etcétera. Entonces se acuerda mantener esa unión, ese tratado, ese pacto. Una historia de los tiempos de el manejo de cascada únicamente, cuando el, el problema de los proyectos se reducía a la participación del equipo como un ente que recibía las cosas y las entregaba. ¿Qué pasaba cuando había cambios en el proyecto? Cuando, por ejemplo, la fecha de entrega se modificaba, cuando había un lío y ya estaban cercanos de entregar. Se generaba un caos. Se generaba un caos porque normalmente lo que pasaba con esos equipos es que estaban contratados para cumplir con ciertas cosas y no tenían voz en la decisión. Entonces, como no se autogestionaban, como recibían únicamente órdenes, el asunto de la visibilidad de compromiso del equipo se perdía, porque ellos no se sentían parte, ellos solamente eran alguien que iba, hacía su trabajo y no generaba mayor valor. Es decir, que si yo tengo un proyecto para 3 meses, vengo los 3 meses, se acabó y me fui. O sea, si es que después de los 3 meses el producto final se cae, no es exitoso, no importa. Lo que sucede ahora es que cuando nosotros hablamos de mentalidad ágil, de enfocarnos, ese punto es diferente. La desviación del tiempo de entrega, por ejemplo, que existía en los proyectos y solamente lo asumía el project manager, generaba a veces que incluso se pida un aplazamiento adicional porque el equipo no se involucraba, no estaba comprometido. Hay un caso muy interesante en Venezuela. José Antonio Abreu genera el método del sistema. El método del sistema es un modelo en el cual él logra juntar a muchas escuelas de música en Venezuela. Ha generado 750,000 músicos, pero lo que hace es involucrar a estos chicos, buscar que las lecciones sean claves de vida, que aprendan generosidad, autoestima, trabajar con los demás hacia una meta colectiva. Según Abreu, la música se convierte en una fuente para desarrollar todas las dimensiones del ser humano. Bajo ese lema, logra que las personas se comprometan. Gustavo Dudamel, que fue uno de los que salió de las escuelas de Abreu, es una persona comprometida y lo declara: mi compromiso existe, y ese modelo se sigue expandiendo. ¿Cómo hacemos compromisos de forma responsable? Ahora, ¿qué sucede cuando yo comprometo a las personas, verdad? Todos los participantes deben tener claridad de qué es lo que están haciendo.
debe existir una definición y estimación de qué es lo que quiero hacer. Entonces, si por ejemplo yo hablo de un soldado, es obviamente un compromiso intrínseco que es el asegurar las fronteras del país, por ejemplo. En el trabajo, en cambio, debo tener a más de una claridad de lo que se debe hacer, un acuerdo en el tiempo, un acuerdo en costo, en calidad y sobre todo el valor a entregar. La entrega en el corto tiempo que busca el contratante debe balancearse con la comodidad y la definición de valor que va a proveer el contratado. Y cuando se habla así de números fríos, es como que si todavía siguiera existiendo ese vacío entre la persona que dirige el proyecto y el equipo, y no es así. Lo que se busca en Ágil es que exista cohesión, que todas las definiciones, que todas las pautas, todos los compromisos que existen permeen al equipo, que sea siempre el equipo un ente conocedor de qué es lo que está pasando. En el punto de el buscar el objetivo del proyecto, también existe el rendimiento. Las sorpresas demandan mayor trabajo. Y eso significa que el momento que algún escollo se presenta, el equipo sepa sortearlo. Y únicamente se logra eso cuando el equipo está comprometido en la entrega de valor, cuando mediante las retrospectivas yo puedo analizar qué hice y cómo puedo mejorar para que en el futuro los compromisos se puedan cumplir, ¿verdad? Porque también es cierto que cuando se estiman el trabajo se tiene en consideración cuál es la capacidad real del equipo. Pero si normalmente lo que hace una persona de forma tradicional, pues digamos un vendedor que llega y dice, sí, mi producto cumple con todo, y el que está detrás de él, que va a organizar el proyecto, dice que también cumple, pero en realidad el equipo está lejos de tener las habilidades necesarias para cumplir. Los compromisos no funcionan. Los compromisos no pueden ser cruzadas, no pueden ser guerras, no se va a transformar una solución en una lucha por el objetivo y terminar con un costo alto que no justifica el valor entregado. Problemas complejos con un objetivo simple. Eso no se puede dar, como decía antes en el caso de la impresora. Entonces, lo que pasa a veces es que existe tal nivel de compromiso de los miembros del equipo, que lo único que buscan es encontrar el fin del producto, pero ya no piensan en el valor final del mismo. Si bien es cierto, puede salir un producto al mercado y puede satisfacer algunas cosas, el costo que implica no solamente es el costo monetario, es el esfuerzo, son las ganas, es el bienestar del equipo. Entonces, eh, ese tipo de situaciones incluso se llegan a evidenciar en contratos. Cuando estaban Francia e Inglaterra construyendo el Concorde, que fue un proyecto súper complicado, habían cláusulas en las que decía que el que se retiraba del proyecto debía cubrir el resto del costo del proyecto, lo cual ataba a los dos participantes a mantenerse allí y lo que lograron es, sí, un producto que era maravilloso, pero en cambio los costos de operación no lo mantuvieron en el tiempo, no fue en sí un proyecto exitoso. Y entre la gente técnica es posible encontrar casos que aunque huelen un problema, tratan de asegurar que no se cancele el proyecto. ¿Por qué es eso? Porque no existe el compromiso real de valor, sino el compromiso de finalización de ese proyecto. Y a veces incluso existe el punto en el que se cuida el ingreso económico pensando que si el proyecto termina, ese emolumento económico también desaparece. Entonces las organizaciones deben encontrar la manera de que los compromisos que tienen las personas, de hacia dónde se dirige la empresa, tenga muchas aristas cubiertas desde el punto de vista de considerar
¿Qué es lo beneficioso para la empresa? ¿Qué es lo beneficioso para el individuo y el equipo? El equipo está sobre todo ese poco de adjetivos, de objetivos y de metas que está trazándose. Entonces, la ventaja que tenemos cuando hablamos de una mentalidad ágil es esa posibilidad de reaccionar adecuadamente ante los imprevistos. El doctor Frederick Herzberg unió la teoría de Maslow, que tiene que ver con el bienestar de las personas, y genera una estructura de prioridades. Maslow lo que se enfoca es en encontrar el bienestar de las personas a través del desarrollo personal y la realización. Establece cierta escalera de sentimientos que mueven a las personas, desde la fisiología hasta la autorrealización. Entonces, los motivadores proveen una directriz positiva que permite el cumplimiento, y los segundos son insatisfactorios y desmotivan al presente, ¿no es cierto? Una persona en un grupo busca estima y reconocimiento. Sin embargo, aquí hay un hecho interesante. Cuando una persona pertenece a un grupo y obtiene el reconocimiento y es un ente que brilla en ese grupo, no necesariamente da la misma pauta cuando empieza a pertenecer a otros grupos. Se va desvaneciendo esa necesidad de estima y reconocimiento. Puede después pertenecer a 10, 20 grupos, pero no tiene el mismo crecimiento, no es un crecimiento lineal. Ahora, en cambio, tenemos otro tipo de motivadores. El salario. El salario, mientras llega a satisfacer las necesidades básicas, como que es un motivador y pasa de esa satisfacción de necesidades básicas y ya no lo es. Se considera un factor higiénico el que mantiene la motivación, pero no es un incentivo. Es decir, que si a una persona que ya tiene sobre el cubrimiento de sus necesidades básicas, le van a ofrecer una cantidad extra, es muy posible que no lo motive, porque él va a tener otros objetivos. Los ingenieros y científicos desean aplicar sus conocimientos en algo específico, su experiencia. Entonces, digamos que un ingeniero de sistemas quiere con sus conocimientos llegar a un sistema de seguridad, quiere diseñar un componente o un sistema de seguridad. Si a esa persona le dicen que haga un sistema de contabilidad, no se va a motivar. Y eso pasa a través de la madurez de las personas. A medida que la madurez llega a las personas en temas de experiencia, de haber adquirido más conocimiento, etcétera, los objetivos y los retos profesionales cambian. Entonces, cuando nosotros tomamos una persona técnica, normalmente lo que pasa es que los primeros 17 años son muy inspiradores, son, digamos, que la fuente de la innovación y de la visión. Eso no quiere decir que sea un concepto general, pero en la mayoría sucede. Entonces, esas personas técnicas, cuando pertenecen a un grupo de desarrollo, les puede motivar muchísimo, si es que ese grupo de desarrollo cumple con sus expectativas de autorreconocimiento, de confianza, etcétera. Pero también habrán otros grupos en los cuales no se sienten identificados. El reto es encontrar qué es lo que mueve a las personas. De lo que hemos visto hasta ahora, el compromiso es una obligación en sí. ¿Hasta qué punto una persona está en la capacidad de cumplir promesas y mantenerlas? En cambio, la motivación se rige por sentimientos. Aquí tenemos un caso muy interesante en el tema de motivación. George Hudson, que fue un ingeniero en IBM, en 1964 tenía el hijo con leucemia y tenían que hacerle un tratamiento que él entendía que era depurar sus células sanguíneas. Se dedicó basado en eso, basado en esa motivación de salvar la vida de su hijo, a crear el procesador de células sanguíneas. Y lo logró.
Entonces, es una razón para enfocarse mucho más en un objetivo, estar motivado, no solamente comprometido. Lo que buscamos es que exista compromiso y motivación. Y aquí ustedes pueden tener un ejercicio de unos 5 minutos y preguntarse, ¿qué me gusta de mi trabajo? ¿Qué quiero lograr en los próximos 3 meses? ¿Estoy comprometido con lo que quiero lograr o estoy simplemente motivado? ¿Qué pasa con la motivación? Cuando, por ejemplo, el vendedor de Tupperware organiza su sesión y les impulsa a vender y hay vendedores nuevos, hay una tasa que deserta porque solamente se va a sentir motivado durante la sesión y después, como desaparecen las palabras bonitas del motivador, desaparece también esa motivación. ¿Qué sacrificios estoy dispuesto a hacer en los próximos 3 meses para lograr mis metas? ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que necesito hacer para que mis sueños se hagan realidad? Les dejo esta inquietud para que ustedes en unos 5 minutos, solos, piensen y lo hagan. Si necesitan más tiempo, denle, dediquen ese tiempo, porque el compromiso y motivación no solamente nace de estar entre un grupo, nace de nosotros mismos, nace de estar desde dentro. Cuando nosotros analizamos un poco el cerebro humano, hay una teoría muy, muy importante que es necesario conocerla. Dentro del cerebro existen varias áreas, pero 3 son las más importantes en cuanto a la gestión de emociones. El lóbulo frontal, el límbico y el parietal. En el lóbulo límbico básicamente existen las emociones sin razón, es decir, donde están la ira, la felicidad, el odio, el amor, pero no tienen razón de existir. El frontal, en cambio, es esa parte de nosotros que logra manejar al límbico, es donde está ese animal descontrolado que trata de exponer las emociones sin pensarlo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una pelea, salen malas palabras, un comportamiento X que después posiblemente sea causa de un arrepentimiento. ¿Qué causa el arrepentimiento? El frontal, porque él se dedica a ver qué se hizo mal. Entonces, la gestión de emociones es poder entender cómo está y responder positivamente ante ellas. En cambio, el área parietal es como el lugar donde todo lo nuevo se va almacenando. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con el cerebro? Cuando este lóbulo frontal logra manejar muy bien esas emociones, el lobo parietal se nutre de ello y entonces nosotros logramos una respuesta adecuada. Hay que tener en cuenta que el módulo límbico es el módulo primigenio, es desde donde sale cada una de las cosas de la persona sin que ella pueda aceptarlas o rechazarlas, ¿verdad? Porque está con ellas, tanto como el color de ojos o la estatura, eso ya es algo que está ahí. Sin embargo, lo que nosotros tenemos también en favor de nosotros es el tiempo de desarrollo. ¿Qué es el tiempo de desarrollo? Nosotros podemos tener un tiempo, un espacio todos los días en los cuales analicemos qué es lo que hicimos ese día, qué es lo que nos fue bien, qué es lo que nos fue mal, y de esa manera lograr nuestra mejora personal. Ahora, un poco de Management 3.0 que nos va a ayudar bastante a formar equipos y también a entendernos nosotros mismos. Dentro de Management 3.0 existe el concepto de Moving Motivators. Los Moving Motivators son esas cosas, esos motivadores que permiten que la persona pueda desarrollarse. Y hay dos, los intrínsecos y los extrínsecos. Los extrínsecos, por ejemplo, son un bono en el salario que tienen, un mejor trabajo, etcétera. La novia, el haber conseguido algún premio en la lotería, lo que sea, que esté fuera de nuestro control, que
viene desde fuera, que tal vez nosotros lo persigamos, pero no lo podemos controlar en los objetivos. Eh, Este Jürgen Apelo a llenarme de cosas que me hagan investigar y entender mi entorno. El honor que es cuando yo me siento este, orgulloso de lo que hago, cuando estoy orgullosa de mis valores. La que hago. Luego viene la maestría, cómo yo domino las cosas, cuáles son los retos que tengo en mi trabajo, cuál es mi competencia que está presente para que yo pueda ser una persona exitosa frente a esos retos. Luego tenemos la libertad del trabajo, el poder que tiene que ver con cuánto espacio dispongo yo para influenciar lo que pasa a mi alrededor. ¿Qué tan qué tanta influencia puedo tener yo para cambiar las cosas, para emitir mis criterios? Ok, el relacionamiento, en cambio, tiene un factor que ver con mis contactos sociales, con la persona que está en mi trabajo, con cuál es mi círculo de amistades profesionales, qué es lo que me satisface a mí, cuánto empuja el tener personas positivas en mi trabajo diario, cómo aportan y cómo también puedo aportar yo. Las metas, mi propósito en la vida se refleja por mis metas. El orden que tiene que ver con si es que existen suficientes reglas y políticas para un ambiente estable. ¿Cuánto aportan las reglas en el reconocimiento que las personas con las que trabajo me dan? Ese es mi estatus, mi punto de razón. Lamentablemente creo que no vamos a alcanzar a hacer un ejercicio de descubrimiento de motivadores con todo lo que pasó al inicio, pero lo que les voy a decir es que eh, en base a los valores de Management 3.0 es posible que ustedes descubran sus motivadores. Entonces, lo que se hace es que en un tablero ustedes van a ordenar las cartas de izquierda a derecha, tomando en consideración que a la izquierda están los motivadores más importantes y a la derecha los menos importantes para ustedes. Y el segundo es que una vez que han hecho la línea de todos los valores que ustedes ya consideran bajo ese punto de vista, los ordenen de arriba a abajo. Es decir, que yo digo cuáles son los valores más importantes, incluso después de lo que yo he ordenado las fichas de esa manera, el cambio en su entorno. Tener un tablero, sí, en la parte de arriba van a estar las más importantes y en la parte de abajo las menos importantes. Sí.
Amigos, muy buenas. Parece que se desconectó Juan Carlos, pero esta sala está bloqueada. Si por favor uno de los coadministradores o quien quedó de administrador puede desbloquear la sala para que entre de nuevo Juan Carlos, o de lo contrario terminaríamos en este momento. Por favor, pueden ustedes revisar quién quedó de administrador luego de la salida de Juan Carlos. Sí, aquí tengo yo, estoy viendo la seguridad y dice Look Meeting, le voy a poner Unlock Meeting. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con quién entra, por favor, que entren solamente gente con nombre y apellido. Por ahí había un Juan, entonces los administradores al admitir, por favor, muchísimo cuidado con admitir solamente a las personas conocidas. Había alguien que se llamaba Juan que nos estaba metiendo virus y bueno, hay que controlar esa entrada. ¿Por qué alguien quisiera meter virus? Lo que pasa es que ya muchas veces el link se hace con virus, les meten a unas máquinas de virus, a unos bots. Puse desbloquear la sala en este momento, pero no sé si es que de esa manera ya puede ingresar el JC. Sí, hay que llamarle para que trate de ingresar de nuevo. Posiblemente estuvo tratando de ingresar y estaba como sala bloqueada. Sí, dejémosle desbloqueado. Posiblemente tengamos algunas peticiones de entrada. El JC estaba como speaker, me parece. Así se llamaba el avatar del JC. Sí, Speaker. estaba como speaker. Sí, pues, o sea, él estaba como el hablador. ¿Le pueden chatear al JC o le chateo yo? Sí, hay que llamarle preferible, sí, porfa. Yo estoy en el auto, por eso no puedo hacerle, porfa. No sé si podemos detener la grabación. ¿Quién quedó de anfitrión? ¿Me pueden confirmar? El resto del equipo. Ok, entonces podemos hacer un ejercicio. Podemos hacer un ejercicio este momento. Si es que ustedes disponen ya del archivo y van llenando eso. Ahora, lo importante aquí es que cuando yo trabajo con el equipo, yo uno al equipo y busco cuáles son los motivadores individuales. Y luego que he encontrado los motivadores individuales, busco cuáles son los motivadores del equipo. Entonces allí voy a poder entender, por ejemplo, si es que el equipo necesita un poco más de orden, cumplir metas, porque lo que se hace cuando se trabaja ya con el equipo es tomar estos motivadores. Por ejemplo, pueden imprimirlos y los recortan y luego pegan en un tablero. Y en ese tablero ustedes van a ver cuál es lo que mueve al equipo. Por último, lo que quería mostrarles es una herramienta bien simpática, que es el objetivo de la rueda del bienestar. El objetivo de esta rueda es buscar una mejora de a poco, una mejora que vaya paso a paso. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí, bueno, es buscar 4 metas, 4 objetivos, y los voy a registrar en 4 cuadrantes. Entonces, dentro de esos 4 cuadrantes, lo que yo hago es ponerme unas particiones a modo de pizza que están tapadas, y a medida que yo voy llegando a mis objetivos, los voy destapando, algo más o menos como pintar un mandala. Y de esa manera yo llego a lograr entender cuáles son los cumplimientos que tengo yo, cómo voy avanzando en mis objetivos personales. Esto, por ejemplo, tiene la posibilidad de que
si un objetivo no se está cumpliendo, a uno le permita enfocarse más. Entonces, digamos, mi objetivo, llamar a un familiar o amigo y preguntar cómo está. ¿Lo cumplo? O pinto esa partición. Si yo también me fijo como objetivo no criticar y no he criticado durante ese día, voy quitando mis actividades. Pero eso tiene que ser en base a un análisis diario. Más o menos, recuerdan cuando yo decía el tiempo de mejorar el estatus, de entender qué es lo que pasa en la zona límbica de mi cerebro, en la zona frontal. Esa posibilidad se mejora si es que yo hago este ejercicio todos los días. Hay un tema que tal vez en alguna otra charla lo podamos revisar, es dentro de la vida de una persona existen muchos factores externos. Entonces, digamos, ustedes tienen su familia y su familia se compone básicamente de dos familias externas que se unieron. Entonces, ustedes tienen a la final tres componentes. Tienen la familia de su padre, la familia de su madre, su propia familia. Y también hay un entorno, sus amistades, sus relaciones, etcétera, que vienen acá. Dentro de eso, lo que se puede hacer es identificar qué es lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué es lo bueno, por ejemplo, que ustedes ven que le aportó a su vida, a su persona, la familia de su padre? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo feo? ¿Qué es algo que ustedes dicen, no, eso está ahí, pero no me gusta? O sea, eso es algo feo, ¿no es cierto? Para su punto de vista. ¿Y qué es algo malo? Que algo que de acuerdo a sus valores actuales no lo ven bien. Entonces, por ejemplo, digamos que yo identifico la puntualidad y la puntualidad me viene del lado de la familia de mi papá. Entonces yo pongo, ok, el lado bueno es este. Luego hago el mismo ejercicio con todas las otras cosas y digo, a ver, él no socializaba, entonces eso es malo para mí o es feo, etcétera. Entonces, una vez que yo tengo conformado todo eso, lo que tengo que hacer es buscar cuáles son los valores que están incidiendo en mí y lo que puedo hacer es transportarlos a esta rueda de bienestar para que yo pueda practicar, llegar a esos valores y sentirme un ente positivo. El punto es que todo este conjunto de técnicas ayudan mucho a entender qué es lo que pasa con los equipos. A los equipos hay que entenderlos, hay que darles bienestar, hay que buscar que la salud de cada una de las personas del equipo esté presente. Si bien es cierto, es un tanto complicado a veces, dependiendo de la estructura de las empresas, buscar ese espacio, pero hay que hacerlo, hay que entender que estamos en una época de cambio, donde el individuo es más importante que nada. Lo que hemos dejado atrás es temas de, por ejemplo, regímenes esclavistas, autoritarios, que de una u otra forma llegaron a las empresas a través de la revolución industrial, la primera, la segunda, etcétera. Y eso actualmente está cambiando. Las empresas buscan proveer ambientes más amistosos, más amigables para trabajar. Eso es todo. Muchas gracias. Preguntas, si tienen preguntas, los pocos que quedamos por aquí. ¿Tienes ese archivo del PAI para el tema de los objetivos, para manejo de los objetivos? Está aquí en la presentación. Yo les paso. Ya les paso esto y ahí la pueden manejar. Déjenme los correos y yo les envío. Sí, mi querido, vamos a tener que enviar realmente toda la grabación a mucha gente que no puede entrar, como bloqueamos la sala para que no nos entren los spammers que estaban atacando. Entonces, evidentemente, muchísima gente no logró entrar ya y no admitimos a nadie más, ¿no es cierto? Porque, por seguridad, porque si no, no se iba a realizar la charla. Entonces, dos cosas. La una, este link de esta que nos envíes